Transformant les Aules es un proyecto que ha sido creado por el alumnado del ciclo formativo de Técnico Superior en Educación Infantil del Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia en Valencia. Este grupo está formado por 21 chicas y un chico de entre 18 y 23 años de edad. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Con la realización de este proyecto hemos pretendido dar a conocer tanto a niñas de edades muy tempranas como a sus familias y profesorado la diversidad existente en nuestra sociedad en cuestión de identidad sexual e identidad de género, siempre desde el respeto que todas las personas merecemos. Además, nuestra intención no es meramente aportar información, ya que afortunadamente hoy en día es fácil acceder a ella, sino proporcionar herramientas para interpretar toda esta nueva información y generar nuevos aprendizajes basados en la comprensión y en el respeto. ¿Cómo hemos agrupado los diferentes recursos y actividades planteados? Como futuras técnicas superiores en educación infantil, nuestra intención era crear recursos y actividades para trabajar con niñas desde los 2 años de edad, pero una vez comenzamos a trabajar nos dimos cuenta de la importancia y la necesidad de que las personas adultas que están alrededor de estos pequeños tengan también una formación al respecto. Para ello, hemos creado 2 bloques, basándonos en los destinatarios de cada uno de ellos, aunque algunas actividades pueden adaptarse para ambos grupos. Por una parte, vamos a plantear actividades y recursos tipo que sirvan como ejemplo para trabajar con los adultos. Dentro de este grupo estarían tanto docentes como familias. Y por otra parte, hemos creado otro bloque destinado a les peques entre 2 y 6 años de edad. Entonces empezamos. ¿Cómo vamos a trabajar con las familias y el profesorado? Para abrir boca, hemos preparado un TikTok con 14 cosas que no deberíamos decir a una persona trans. ¿Y por qué un TikTok? Pues porque es tendencia en nuestros días y nos ha parecido una forma divertida y visual de transmitir estos tips con consejos sobre algunas de las cosas que deberíamos evitar decir a la hora de tratar con una persona trans. Al ser un tema desconocido y nuevo para gran parte de la sociedad, muchas veces pecamos de cotillas y hacemos preguntas o afirmaciones que están fuera de lugar. Aunque, como dice Selena Milán, con un poquito de empatía y sentido común se va a todos lados. A continuación os presentamos el taller de familias y profesorado que se titula ¿Y tú qué ves? A continuación veis un ejemplo de algunas de las temáticas que se van a tratar en estos talleres y cómo los llevaríamos a cabo. Para comenzar, presentaríamos a los asistentes una imagen en varias fases de más zoom a menos zoom y en cada una de ellas les preguntaríamos qué ven, qué creen que es y una vez la imagen se vaya acercando y ya distingan que es una persona, que intenten adivinar el sexo de esta y a qué conclusión llegan en la última imagen cuando el zoom ya se ha alejado y ven la totalidad de esta. Aquí os hemos presentado un ejemplo de secuencia de imágenes para acabar visualizando una charla TED impartida por M, que es la persona protagonista de esta secuencia y en la cual nos va a hablar sobre las personas no binarias. A partir de esta actividad y la visualización del vídeo, pasaremos a clarificar conceptos en caso de ser necesario y abriremos una tertulia al respecto. Para todas estas sesiones vamos a apoyarnos en el material creado por la Asociación Crisalis, que es la Asociación de Familias de Menores Trans, y que ha creado unos materiales muy sencillos y visuales para aclarar los contenidos referidos a las personas trans. Otro tipo de actividad para trabajar con las personas adultas es a partir de la realización de un role-playing. ¿Y cuál sería el planteamiento? Pues una vez hayamos dado la bienvenida a los participantes en el taller y explicado brevemente en qué va a consistir la sesión, pediremos 3 o 4 voluntarios de entre los asistentes. Estos voluntarios saldrán y elegirán un papelito en el cual pondrá qué rol tienen que representar. Para ello, habremos preparado previamente varios escenarios o escenas posibles referentes a situaciones por las que pasan las personas trans en su vida diaria. A continuación, los voluntarios representarán ante el resto de participantes su role-playing y una vez han acabado expresarán cómo se han sentido durante la representación. Luego, el resto de asistentes expresarán cuáles han sido sus sensaciones,
cómo creen que se habrían comportado ellos o cuál sería el comportamiento que les hubiera gustado recibir a ellos en el momento de haberse visto en esa situación. Y a partir de esta tertulia se aclararán los conceptos necesarios utilizando la guía nombrada anteriormente. A continuación, os dejamos una breve muestra de cómo sería el planteamiento de una sesión de role-playing escenificada por parte de nuestro grupo. Bueno, buenas tardes, familias y profesores y profesoras. Vamos a empezar el taller de esta tarde y lo vamos a hacer haciendo primero entre todos un role-playing y a partir de ahí comenzaremos un pequeño debate, ¿vale? Entonces, para empezar necesitaría 3 voluntarios. ¿Quién le apetece? Venga, pues Ángela, Alba y venga, Mario. Elegir un papelito a ver lo que os toca representar. ¿Qué os ha salido? Persona que va por la calle e insulta al chico trans porque tiene pecho. Chico trans en proceso de transición le insultan por la calle porque tiene pecho. A mi padre que va con su hijo trans cuando le insulta por la calle y no hace nada. Vale, entonces vosotros sois padre e hijo, vais por la calle y Ángela os insulta. Venga, pues cuando queráis. Y tú, si eres un tío, ¿por qué tienes tetas? ¿Y a ti qué más te da? Déjalo, así por culpa de ser como eres te dicen eso. Vale, a ver, sentaros ahora por aquí y vamos a ver cómo os habéis sentido. ¿Cómo te has sentido, Ángela? ¿Te ha gustado? A ver, yo no me he sentido bien, pero puedo entender que hay personas que se sientan bien insultando a otras personas. Vale. ¿Alba? Bueno, yo me he sentido muy mal porque me han insultado por la calle sin conocerme nada y además mi padre no me ha apoyado. Muy bien. Bueno, yo también me he sentido mal porque no entiendo por qué un padre no debería de apoyar a sus hijos en todo y ayudarles. Vale, pues muchas gracias por vuestra participación y ahora entre todos vamos a comentar qué os ha parecido, cómo creéis que os habríais sentido en esa situación y vamos a profundizar un poquito en el tema, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar con las niñas? Como ya hemos comentado, nuestras actividades van dirigidas a niñas desde los 2 años de edad, ya que a esta edad es cuando se produce su desarrollo afectivo sexual y empiezan a reconocer su sexo biológico. A estas edades tan tempranas, dado que aún no tienen adquiridos los conceptos de hombre o mujer que vienen establecidos históricamente por nuestra sociedad, es un buen momento para transmitirles la diversidad de identidades existentes, pero sobre todo el respeto por la expresión que cada persona de su alrededor desea llevar a cabo. Como punto de partida, hemos creado un cuento para representar en las aulas, utilizando un teatro de marionetas. En este relato se narra la historia del Scary-Warmy, que representan la equidad de género y se caracterizan por tener una identidad que engloba tanto género masculino como femenino. En el cuento, el personaje principal llamado X nos explica cómo en el momento de su nacimiento le llevan ante el Creador, que le hace elegir entre una flecha que representa el género masculino o una cesta que representa el género femenino. Pero en ocasiones el Creador es un poco juguetón, y es que él es el que elige por las niñas, por lo que hay veces que el espíritu y el sexo biológico no coinciden, o incluso pueden tener ambos espíritus, masculino y femenino. En la tribu del Scary-Warmy no se juzga a las personas por el género con el que se identifican, sino que lo importante es el trabajo y el respeto hacia la tribu. Otra de las actividades propuestas en este caso tanto para las niñas como para las personas adultas sería el baúl de los juguetes. Con los adultos la llevaríamos a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, enseñaríamos los 2 baúles y les preguntaríamos qué tipo de juguetes meterían en cada uno de ellos. Seguidamente mostraríamos lo que hay dentro de cada uno de los baúles y abriríamos el siguiente debate. ¿Por qué asociamos a un color determinado un sexo biológico o unos genitales concretos? Para trabajarla con el alumnado, la secuencia sería la siguiente. Enseñaríamos los 2 baúles nombrados anteriormente y esta vez les pediríamos que cada niña elija con el baúl con el que quiere jugar, recalcando que una vez elegido el baúl no se pueden cambiar. Antes de abrir los baúles, preguntaremos a cada uno por qué ha escogido ese baúl y una vez abiertos jugarán con los juguetes que encuentren en cada uno de ellos. En el vídeo podéis observar un ejemplo de los elementos que podrían contener cada uno de los baúles. Otro ejemplo de actividad a realizar es la que hemos titulado como Historias de bebés. Esta actividad consiste en enseñar a las niñas fotos de diferentes bebés
en las cuales a simple vista no se puede diferenciar el sexo biológico de cada una de ellas. El objetivo consistirá en adjudicar un sexo a cada uno de los bebés y además intentar adivinar aspectos de su vida como pueden ser la ropa que podríamos ponerles, el nombre que se le asignará, los gustos o qué profesión tendrá de mayor. Aquí os ofrecemos algunas opciones sobre los nombres, ropas o profesiones que podrían utilizar, aunque lo ideal sería no tener que ofrecerles estas opciones y que ellos propongan las suyas propias. A continuación, pondremos en común por qué cada uno ha atribuido a estos bebés ese tipo de características, restando importancia a los roles y estereotipos de género y haciendo hincapié en la libertad de elección de las niñas. La última propuesta consiste en un cuentacuentos, seguido de una gran actividad. Primeramente comenzaremos contando el cuento La gran equivocación, de Ana Castro Ortega, donde se narra la historia de un país en el que las hadas se dedican a informar a los doctores si los bebés que nacen son niños o niñas. Un día nació un bebé en el que la hada tuvo que asignar un género, pero como era principiante y estaba muy ansiosa, se dejó llevar por las apariencias en vez de por lo que indicaba el cerebro del bebé, y dijo que era niño, pero cometió una gran equivocación, porque ese niño creció triste, ya que sabía que era una niña. Cuando se dieron cuenta de este error, el hada fue a pedirle perdón por la equivocación y pidió que la trataran como una niña. Después de la lectura del cuento, se haría una reflexión planteando la situación en cada uno de nosotros. Porque, ¿qué pasaría si se han equivocado con nosotros también? A raíz de esto, se plantearía hacer una actividad denominada cambio de rol con toda la clase. Para ello, durante una jornada escolar, al alumnado se le asignará un nombre correspondiente al género contrario al suyo. Se pondrán un cartelito con los nombres asignados para que el resto del grupo no se equivoque y les llame por su nombre habitual. Al final de la jornada o cuando observemos que el alumnado no quiere continuar por no sentirse cómodos con la actividad, realizaremos una reflexión sobre las sensaciones experimentadas durante la actividad. En nuestra sociedad, la realidad que viven las personas trans está llena de estereotipos y estigmas negativos. Ante esto, dichas personas viven una situación difícil y frustrante, puesto que viven en una realidad desconocida para la mayoría de la ciudadanía. Aquí es donde debe entrar la comunidad educativa, dando a conocer esta realidad desconocida para normalizarla. La intervención educativa debe educar en la diversidad, ya sea social, cultural, religiosa, étnica, lingüística, física, orientación sexual o la que nos ocupa, que es la identidad sexual. Para ello, debemos de dar a conocer, sensibilizar y brindar recursos.